¿Te has preguntado cómo los meteorólogos hacen predicciones sobre el tiempo? ¿Cómo los científicos determinan si un nuevo medicamento es efectivo? La respuesta está en la estadística. La estadística es una rama de las matemáticas encargada de recabar, organizar, analizar, interpretar, presentar y resumir datos. Todo ello con el objetivo principal, que es la toma de decisiones. Se dice que su historia comienza en los 5000 a.C. con la civilización babilónica, quienes usaban registros en tablas de arcilla para censar personas, bienes y alimentos utilizados como ofrenda. Además, no solo en el Medio Oriente, Europa y China se requería esa clase de información. También existen vestigios de culturas del continente americano, y un ejemplo de ello son los incas, los cuales utilizaban cuerdas gruesas de las cuales colgaban otros hilos de distintos colores que representaban distintos objetos que contabilizaban mediante nudos en dichas cuerdas. Comenzaremos por definir algunos conceptos básicos. Tal es el caso de población y muestra. Población se define como el conjunto completo de elementos con alguna característica en común, mientras que la muestra es un conjunto más pequeño de los elementos que corresponden a la población de interés. Vamos a poner un ejemplo. Nuestro territorio mexicano se contempla por más de 126 millones de personas. Imagina que nos interesa conocer cuál es el platillo favorito de los mexicanos o cuál es la afinidad por algún equipo de fútbol. Lo ideal sería entrevistar o preguntarle a cada uno de estos elementos que constituyen la población, es decir, los mexicanos, para poder conocer entonces con precisión cuál es su platillo favorito o cuál es su equipo de fútbol favorito. Sin embargo, dado que la población es un número muy grande, nos sería prácticamente imposible llevar a cabo este estudio. Es ahí entonces cuando entra el concepto de muestra. Es decir, tomaremos un grupo más pequeño que represente las características de la población y con base ahora a este pequeño subgrupo podremos entonces inferir cuál es el platillo favorito de los mexicanos y cuál es entonces también el equipo de fútbol que más afición tiene. Otro concepto a analizar es el de variable, la cual se define como aquella característica de interés sobre cada elemento individual de una población o muestra. Estas variables a su vez se describen en cuantitativas y cualitativas. En el caso de la primera, se divide en discretas y continuas. Las discretas son aquellas que se representan con un número finito. Por ejemplo, este número de manzanas, el número de alumnos en alguna universidad o el número de semillas que contemplan 1 kilo de arroz. En el caso de continuas, son aquellas que se encuentran entre dos valores. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos dos personas, estas se suben a la báscula y marca 50.2 y 60.5. Entre estos dos valores podemos encontrar otros como 51.2 o 51.25, 51.253 o 53.4, 53.5, 53.6, 57.8, 59.2, 59.1, 59.65. En el caso de las variables cualitativas ordinales, son aquellas que por naturaleza ya presentan un orden. Por ejemplo, los primeros 10 dígitos, los días de la semana o los meses del año. En el caso de las variables cualitativas nominales, son aquellas que no presentan un orden. Por ejemplo, al entrevistar a un grupo de personas y la respuesta que tienen que dar es el estado civil. O, por ejemplo, el platillo favorito de cada uno de ellos.
Otro concepto más sería el de censo y muestreo. El censo nos habla que es el estudio que recopila la información de toda la población de interés. Analiza todos los elementos de la población en lugar de seleccionar solo una muestra, mientras que en el caso del muestreo implica seleccionar solo una parte de la población y luego realizar las observaciones o mediciones de interés. Finalmente, la estadística se divide en dos ramas. La estadística descriptiva, que es la que se encarga de organizar, resumir y presentar los datos de manera informativa y comprensible. Asimismo, su objetivo es describir las características principales de un conjunto de datos, datos que suelen presentarse mediante gráficos, histogramas, diagramas de caja y gráficas de punto, son algunos ejemplos. Por otro lado, está la estadística inferencial, que, como su nombre lo dice, es la encargada de hacer deducciones o inferencias sobre una población con base a la información recabada de una muestra representativa de una población.